Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este sábado 18 de septiembre. No estoy solo aquí en las transmisiones. Muchas gracias por acompañarnos. Este programa, este segmento o este espacio de conversación se va a grabar y lo van a poder ver todos aquellos que se sumen. Los que no se sumen al vivo lo pueden seguir después en el grupo de Elementos Facebook, donde guardamos todas las actividades que estamos realizando. Hoy, como habíamos anunciado, estamos realizando un nuevo conversatorio. El fin de semana pasado no pudimos realizarlo porque, bueno, como ustedes sabrán, se realizaron las PASO, las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Y en la Argentina estuvimos como muy a full con el tema del voto de los candidatos, etcétera, etcétera. Entonces la actividad cultural no se pudo realizar. Pero sí, hoy retomamos con un tema muy interesante. Ya tengo aquí a mi invitado de hoy, una persona muy joven, estudiosa, y bueno, sobre todo una persona a la que es importante conocer. Y bueno, en esta conversación, en esta charla, ustedes lo van a poder conocer un poquito más. Hoy vamos a hablar de filosofía. Vamos a hacer algunas preguntas. Igual aquí tengo mis apuntes hechos, así que vamos a ir conduciendo algunas preguntas también. Bueno. Pero antes de pasar con el invitado del día de hoy, quiero agradecer al multiespacio Pura Vida, que es el lugar donde nosotros en este momento estamos funcionando todos los sábados a partir de las 5:30, 6. Está ubicado en la calle Rioja 551. Le agradezco a su presidenta, a su coordinadora, la señora Marta Díaz, y a sus colaboradores que siempre ponen a disposición el espacio para poder realizar esta actividad. También quiero agradecer a Luciana Bazán Costilla, que ella es coordinadora, bueno, ella forma parte del equipo de CAMI Jóvenes, de jóvenes empresarios de Catamarca, que ayer nos estuvo invitando a las fiestas locales, o sea, la fiesta catamarqueña del Día del Empresario. La pasamos de 10, fue en la calle Zurita 351 y conocimos un multiespacio que se llama Coworking, que es un lugar donde se realizan conferencias y se hace mucho networking, es decir, un after, lo que vendría a ser espacios de trabajo y de diálogo de empresarios, entre otros conceptos, por supuesto. La hemos pasado muy bien, hemos conocido a muchos emprendedores locales, y la verdad que, bueno, en definitiva y como conclusión, bueno, ha sido un año muy difícil para emprender y sobre todo para el sector privado, y la verdad que le están poniendo todas las pilas para salir adelante y para aportar muchísimo a la economía y al desarrollo personal y colectivo. Así que le queremos agradecer a todas las personas que nos han invitado ayer, que pudimos conocer, y bueno, la gentileza que ha tenido de acompañarnos. Así que bueno, yo no estoy aquí solo, ya me acompaña Andrés Chanampa, que él es el invitado del día de hoy. ¿Cómo estamos, Andrés? Muy bien, por suerte, todo bien. Bueno, Andrés, él es de acá de Catamarca, es oriundo del departamento de Belén. Sí. ¿Cuántos años tenés? 21. Él tiene 21 años y está cursando actualmente el profesorado de filosofía de la Universidad Nacional de Catamarca. Y bueno, lo hemos invitado para hablar de un tema muy interesante, porque él va a venir a inaugurar un ciclo que se llama Filosofía Catucha, ¿sí? Filosofía de la provincia de Catamarca. Y bueno, como es un tema muy complejo y seguramente no se agota en pocas palabras, y tenemos que hacer muchas cosas, vamos a tomar la posta con él y vamos a empezar a trabajar. Bueno, antes nos gustaría que te presentes para la gente que no te conoce. Bueno, mi nombre, ya lo dijo, es Andrés Chanampa, tengo 21 años. Bueno, como dijiste vos, también estoy en el profesorado de filosofía, bueno, soy de Belén. Bien. Bueno, las cuestiones que hago, además del profesorado en filosofía, también hago, no hago mucho tampoco en mi vida, pero Ajá. sí, quizás un poco escribir canciones, por ejemplo, me interesa bastante, o sí, más que nada eso, no soy una persona muy loca con muy deporte y esas multifacética. cosas así. Antes hacía mucho deporte, pero ahora no, ahora estoy cero. ¿Escribís canciones? ¿Te sabes Sí. alguna? No te voy a pedir que cante, porque si no te va a morir de vergüenza. No. O sea, no canto canciones. Solo escribís. Hago rap. Ya, mira vos. Sí, no lleva a cantar, no lleva tanto, pero sí me gusta rapear. Me gusta hacer canciones y como no sé cantar, rapeo. Bien. Con una salida De 10, Andrés. Y bueno, te hemos invitado porque queremos hablar con vos de filosofía. ¿Cómo te parece a vos que podríamos presentarle a la gente a hablar de este tema? Porque hoy es un tema de que casi no hablamos y tenemos muchas cosas para decir. Me gustaría saber qué nos puedes decir al respecto. Sí, yo creo que el tema de filosofía ya de por sí es bastante complicado.
porque bueno, uno es como que la ve como muy allá la filosofía, ¿no? Como que es algo que no está inmerso en nuestras vidas, porque no nos interpela la filosofía a nosotros de vida cotidiana, y siempre relacionamos, qué sé yo, con filósofos que son intelectuales, grandes sabios, etcétera, etcétera, pero al fin y al cabo, por ejemplo, a mí me tocó en el primer año ya de por sí tocar pensamiento indígena y latinoamericano, ¿no? Una cátedra, que ya de por sí hablábamos de la filosofía en Latinoamérica. El profesor decide llamarlo pensamiento para que no haya mucho lío con los otros profes. Entonces como que se salteó lo de filosofía y le puso pensamiento, pero al fin y al cabo es un tipo de filosofía, ¿no? Justamente de eso se trata la filosofía, de no negar otros puntos de vista, ¿no? Pero bueno, a mí quizás como me gustaría llamarla la filosofía sería que es muy molesta. La filosofía es muy molesta, es muy incómoda, y es bueno que sea incómoda, justamente ahí está su esencia, ¿no? Ya de por sí preguntar qué es la filosofía es un tema complicado, porque hasta el día de hoy, como vemos, tenemos, por ejemplo, siempre se hace esta división de lo occidental y lo que tenemos acá en América, entonces ya de por sí tenemos dos posturas totalmente distintas, y si nos vamos a sus filosofías, nos vamos más allá. Bien. Entonces, básicamente creo que lo primero que hay que pensar es que la filosofía no se basa solamente en lo académico o el intelectual o en esos sabios a los cuales nosotros no podemos llegar a comprender, porque al fin y al cabo sus palabras dicen algo sobre nosotros. Es dependiendo cómo lo tome cada uno de los filósofos. Voy tomando algunas palabras que son muy interesantes, que estamos hablando con él: intelectuales, sabios, o sea, ¿qué más pusimos? La división occidente-oriente, incómoda, molesta. ¿Por qué sería incómoda y por qué sería molesta? Ahí está. Sí, molesta en el sentido de que, a ver, usualmente nosotros como que intentamos de buscar un saber, ¿no? Intentar de construir un conocimiento que llegue a su fin, que tenga algo concreto, llegamos a algo concreto en nuestro saber, ¿no? Seguimos varios pasos, no sé qué, y tratamos de llegar a un saber concreto, un conocimiento del que no tengamos duda y de que sepamos que es verdad y razonablemente también, y de ahí partir todo lo demás. Bueno, la filosofía es molesta en el sentido que te dice, ya llegaste a algo, bueno, no, mira, acá hay otra cosa, y te pregunta, y te molesta. Puede ser que sea como un tipo de movimiento continuo, del cual el hombre, el conocimiento va detrás de esto y no consigue nada. Claro, o algo por el estilo. Exacto, usualmente la filosofía se la suele tomar de su etimología, en cuanto a amor a la sabiduría que siempre nos dicen en la escuela. En cierto punto sí, pero claro, hay que entender ese amor, a esa pasión que me habías dicho que vos la habías visto, ¿no? Sí. El primer año, a la pasión. Bueno, el amor, esa pasión que uno tiene por la sabiduría, no es una pasión que uno quiere llegar a una sabiduría y terminar, porque nuestra pasión nunca termina de sellarse, ¿no? Una autorrealización que nosotros queremos hacer, por ejemplo, como personas, nunca llegamos al final, siempre hay otro escalón. Entonces la filosofía constantemente está buscando otro escalón, y otro escalón, y otro escalón, y otro escalón, y constantemente va buscando. Es un amor a la sabiduría, como decís vos, continuo, es un movimiento continuo que sigue. Justamente aquí hice mis apuntes de venir para no quedar así como muy en cero, pero dice, por ejemplo, una de las cuestiones, yo busqué en Google la palabra filosofía, y me salió, lo primero que me salió es la cuestión etimológica. En todos lados me fijé en tres fuentes, en una que es, digamos, como muy académica, y otra es un blog personal de una persona que estudia filosofía, y dice amor a la sabiduría, que está compuesto por dos vocablos y es amor a la sabiduría. Y más o menos tiene que ver con esto, o sea, como que es una cuestión. El amor no tiene como formas ni términos tampoco, o sea, nosotros como que no hay forma para amar, o sea, ¿cuál sería? Y tiene que ver con lo que él estaba explicando. Por otro lado, hay una frase muy interesante que me gustaría que la pensemos con vos, que yo la estuve viendo, que la busqué también, puse Aristóteles, puse filósofos reconocidos. Y lo primero que me salió fue de Aristóteles. Leyendo las palabras, tomé una palabra interesante que dice: Aristóteles: es indigno del hombre no acceder al conocimiento al cual está llamado. Claro. ¿Qué opinas de eso? Exacto, sí. A ver, los presocráticos, no me gustaría meterme en ese tema de ponerme a la mucha No, por supuesto. Pero es como general, porque... Claro, sí, los presocráticos, hay una palabra interesante en filosofía que se llama logos, ¿no? Ajá. Que tiene múltiples significados, diversidad de... Sí, es polisémico, ¿no? La palabra logos, porque significa escritura, significa razón, significa discurso, y así, tiene un montón de significados en griego.
Por ejemplo, Heráclito decía que hay que escuchar al logos, ¿no? Porque es como que él nos está hablando y tenemos que ir hacia eso, tenemos que ir al discurso, a la escritura, a esa razón que nos está hablando, es decir, a ese conocimiento del cual nos habla Aristóteles, ¿no? Que bueno, justamente hay como esta conexión también en todos los filósofos de estar insistiendo siempre en algo más, ¿no? De ir en búsqueda de ese conocimiento que, como dije, no es un conocimiento que podamos terminar. Bien. Porque si nos basamos, por ejemplo, también, si nos vamos un poco más al tema de lo religioso y que en fin y al cabo siempre terminan tocando los filósofos la teología, pero más que nada en los medievales con San Agustín y Santo Tomás se ve esta idea de Dios como perfecto y tratan de explicar qué es Dios, ¿no? Claro. Y diferenciarlo del hombre. Entonces, si el Dios es perfecto, nosotros no podemos llegar a ser lo que Él es, porque si no seríamos perfectos como Él. Todo ese recorrido van haciendo esos filósofos para terminar en que vos no podés ser como Dios. No podés llegar a un conocimiento concreto y final. Claro. Entonces, la filosofía está constantemente mostrándote eso. De que vos, cuando encontrás algo fijo, algo que ya construiste, ella te planta una pregunta y te lo desarma, para que vos tengas que rearmarlo de vuelta, repensarlo. Por eso es incómoda. Por eso es incómoda, la verdad que genial. Puse también en Google filosofía Catamarca y me salieron como 14.500.000 resultados, y lo que sí me apareció en los 10 primeros, que se supone que son los más efectivos, los más concretos y los más verdaderos, me salieron conversatorios en Catamarca sobre filosofía, propuestas académicas, me salió un profesorado y una licenciatura, y me salió algo sobre unas jornadas que hicieron algunos adolescentes sobre filosofía en la secundaria. ¿Qué opinas de la filosofía en Catamarca? Porque aparece como propuesta académica. A ver, o sea, ¿por qué las tenemos en las escuelas, etcétera? Porque yo pongo filosofía y pongo nuestra provincia y me salen como solo lo académico. Palabras, solo lo académico. Ya, yo creo que tiene que ver mucho con el valor también que le damos acá, ¿no? A eso. Porque, por ejemplo, a mí me pasa que uno dice, ¿y dónde está todo eso? Como que los filósofos los trata a estas personas, ¿no? Intelectuales. Pero si vos te pones a pensar, esa pregunta nos había surgido una vez en clase, era ¿y quién determina qué son los filósofos? ¿Quiénes son los filósofos? ¿Quién los determina? ¿Cómo sabes que vos no sos un filósofo? Claro. Porque no sos intelectual, porque no haces todo este recorrido, si estás haciendo este recorrido. Es más, te estás inmersando, a ver cómo sería la palabra, te estás introduciendo un poco en la filosofía, al llamarme ya de por sí y al haber estado en el profesorado, entonces ya tenés como un avance. Claro. Pero que estudiar filosofía no significa ser un filósofo, ni tampoco no estudiar filosofía te hace un no filósofo. Claro. ¿Okay? Tiene que ver mucho con tu vida cotidiana. Si nosotros planteamos cómo es un filósofo, sería muy poco filosófico, justamente porque estaríamos llegando a un conocimiento concreto. Entonces, esta cuestión de lo académico creo que tiene que ver mucho con que no le damos el valor o no le damos otro punto de vista a esos distintos autores que hay, ¿no? Porque, por ejemplo, un autor que hay en Belém se llama Luis Franco, ¿no? Es muy reconocido aquí en Catamarca. Sí. Y una vez hace poquito creo que estuvieron homenajeándolo y haciendo actividades. Sí, y una vez un profesor mío me prestó La hembra humana de él. Lo leí y dije, qué raro que no lo tomen como un filósofo catamarqueño por todas las cosas que dice. Claro. Y yo le pregunté al profesor, le pregunté, profe, ¿usted cree que él es un filósofo? Y él me dijo, no. Y yo quedé como, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no puede ser un filósofo? Sí. ¿Por qué no? Porque no, si justamente está pensando, está criticando esa estigmatización que nosotros hacemos sobre las mujeres, que por ejemplo son más débiles, ¿no? Eso es lo que más que nada toca, lo estoy diciendo de manera general. Claro, como que él no tuvo la deconstrucción que debería haber tenido un filósofo, como que se quedó en el discurso predominante de la época. Él es como muy de la modernidad, de la última parte de la modernidad, en la cual consideraban que la mujer era tal o cual, o religioso también, es como una combinación de ambas. Sí. En filosofía vas a ver eso, así combinación de esa combinación cosas, de todas estas ideologías. Y para Luis Franco, por supuesto, esta cuestión de poner a la mujer en ese plano no lo favorecería, porque se supone que el filósofo, como decía recién Andrés, es, digamos, ir más allá de las miradas que están establecidas. Claro, o sea, él critica esas miradas, Luis Franco. Entonces yo lo había pensado desde ahí, en decir, él está yendo en contra de lo que nosotros tenemos establecidos. Bien. Entonces, ¿por qué él no podría ser un filósofo? Y yo creo que tiene que ver más porque él no se hizo llamar así.
Bien. Pero eso no le quita el valor a toda su escritura, y así como también puede haber otros escritores. Al igual que la poesía, hay muchos. Nietzsche creo que es uno de los que, no, Sartre, él que también escribió poesía y novelas. Mira, yo llegué hasta Nietzsche y cuando lo ves a Nietzsche como que decís chao, porque la verdad que yo sinceramente, yo me compré una vez un libro que se llama algo del diablo, del demonio o algo así, pero uno porque ¿El anticristo? El anticristo. Entonces como uno pensaba que tiene ese elemento fantástico, cuando en realidad habla de una cuestión totalmente profunda, Sí. que hay que ir como deshilando, es medio complicado. Sí, es complicado, porque creo que vos me habías puesto que tenía que, a ver, ¿cómo se dice la palabra? Sugerir un libro. Sí, saludamos a Lorena Romero que nos está acompañando en la transmisión. Saludos, Lorena. Sugerir un libro, y a mí dije, ¿pero qué libro? O sea, no puedo presentar un libro. A mí, por ejemplo, si me hubieran dado Nietzsche o me hubieran dado Sartre a leerlo las primeras veces, no le iba a entender nunca le iba a entender. A mí me hubiera gustado tocar quizás algunas cuestiones, no sé, introducciones a la filosofía o algunas novelas. Creo que el mundo de Sofía es uno muy clásico para sí, es para uno muy estudiar. clásico y que justamente como que te va introduciendo, pero desde algo fácil, desde algo simple, y de ahí vos vas tomando tu lugar, porque los filósofos hablan de todo. Entonces depende ahí de qué es lo que estás buscando vos, mucho, porque en Nietzsche vas a encontrar esas cosas y es difícil intentar de plantearse uno, porque yo te digo, bueno, lee Santo Tomás, capaz que tus intereses no tienen nada que ver con Santo Tomás y no te interesa el tema de que él toca. Así como hay otros filósofos que capaz te despierten más. Por ejemplo, a mí me despertó más Sartre con el existencialismo. A mí lo que más me ayudó, porque más me llamó la atención por la cuestión de la responsabilidad que nosotros tenemos sobre nuestras acciones. Él habla sobre eso, de la angustia que tenemos nosotros por nuestra libertad. Sí, iba a decir, si hay alguien si alguien quiere poner algún tipo de libro que lea sobre filosofía, está hablando Jean-Paul Sartre de una corriente muy conocida que es el existencialismo. Y bueno, hablábamos también de un libro que se llamaba El mundo de Sofía, que también es como muy básico para el que empiece a estudiar filosofía, porque es como que recoge sí, es una nociones novela básicas. Sí, y ahí uno va partiendo. Yeah. Entonces vos, por ejemplo, si notas que en el mundo de Sofía, por ejemplo, hablan de Dios, bueno, ahí nomás buscas filosofía y teología. Entonces ahí nomás te van a salir todos los autores. Bien. Y ahí vas a poder investigar sobre lo que te guste, o también las cuestiones del ser, por ejemplo, las cuestiones de la muerte. Todas son cuestiones de... Por ejemplo, también Nietzsche, como vos decís, el anticristo, también habla de esta religiosidad, más criticando un poco el cristianismo, pero va por ese lado, va por esa cuestión. Entonces, es dependiendo del punto de vista de los intereses de cada uno. Todo es subjetivo, como todo es subjetivo, todo es subjetivo. La subjetividad, señores y señores, nos transforma, nos construye y nos hace, por eso es todo relativo de tiempo y el espacio, aunque algunos filósofos van a decir que no. No es el objetivo de este pequeño conversatorio ahondar en tanta profundidad. Pero bueno, acá tengo otra búsqueda también interesante que hice en Google, fue sobre el tema de la educación secundaria, porque nosotros siempre decimos que los jóvenes y los adolescentes son los que tienen que tener desarrollado el pensamiento crítico y reflexivo. Y puse adolescentes y jóvenes y filosofía. Y me salió un texto muy interesante del Clarín que dice: la importancia de la utilidad de la filosofía en las escuelas secundarias tiene que ver con empezar a ejercitar el espíritu y el pensamiento libre y crítico para las generaciones que están en estos momentos siendo jóvenes y adolescentes. ¿Por qué es necesario que los jóvenes y los adolescentes empiecen a desarrollar el tema del pensamiento crítico y libre? Ojo, no hay que hacer discriminación con el tema de la edad, ¿no? Porque cualquier persona puede acercarse a la filosofía. Claro, sí, yo creo que tiene que ver un poco más, si vamos dentro de la secundaria, presentarle a los chicos así, bueno chicos, hoy vamos a ver el pensamiento crítico, no te van a dar ni... Creo que tiene que ir un poco más por la curiosidad y bueno, uno está pensando ya en ser docente, ¿no? Porque es un profesorado al fin y al cabo. Bien. Yo voy más interesado por ese lado. Se trata más que nada, un profesor lo dijo hace poco en una clase, que un buen profesor de filosofía no es el que le enseña a los alumnos todo lo que dijeron los filósofos y todo lo que ellos dijeron y todos esos pensamientos a los que ellos llegaron, sino hacer pensar a los chicos. Claro. A partir, ahí está la cuestión de la transposición didáctica, ¿no? De cómo nosotros bajamos esos conocimientos que tenemos nosotros, que vemos en la universidad, para los chicos. Perfecto. Entonces, a ver,
la filosofía en ese sentido en la secundaria es necesaria para poder repensar todas las cuestiones, pero ¿qué pasa? Si nosotros tenemos profesores que no les gusta ser criticados, entonces no sirve de nada. No sirve de nada que seas un profesor de filosofía y no te gusta que te critiquen tus ideas o te critiquen tu contenido, porque puede pasar. Acaba de decir algo muy interesante, Andrés, sobre que si el profesor, ¿cómo puede hablar de crítica si él no acepta la crítica? Entonces, el otro día estuve compartiendo una conferencia magistral que desarrolló una psicoanalista argentina que se llama Silvia Bleichmart, no sé si la conocen, y habló mucho sobre la autoridad. Y para la autoridad poder imponer su mandato, tiene que tener autoridad. O sea, tiene que ser ante los ojos de quien estás imponiendo la ley, ser pero 100% transparente y tener, digamos, no estar sometido a ningún tipo de cuestionamiento. Entonces, si los docentes no son capaces de introducir a la filosofía desde la curiosidad y desde otros elementos que seguramente la didáctica lo va a proponer, tampoco vamos a tener el interés despierto. Sí, porque al fin y al cabo lo que ven tus alumnos te toman como ejemplo de lo que vos estás haciendo, ¿no? Por ejemplo, siempre una de las preguntas que surgen en la escuela es ¿para qué me sirve esto? Claro. ¿Para qué me sirve la filosofía? Y bueno, a ver, ahí hablan de utilidad, ¿no? Okay. Filosofía con utilidad van un poco... porque no es útil para tu vida la filosofía si vamos a entender como esta cuestión de bueno, vos las matemáticas lo utilizás en el supermercado y todas esas cosas, y vamos a ese lado, la filosofía no es útil para nada. Pero en cuanto a estas cuestiones subjetivas, en cuanto a estos temas que quizás a uno les interesa, y comienza a plantearse, comienza a hacer investigación, vas a ir desarrollándote por varias disciplinas, vas a conocer muchas disciplinas. Entonces, que te van a ser útiles en tu vida. Como digo, por ejemplo, con la matemática o con la lengua para aprender a leer, etcétera, etcétera. Son disciplinas que son útiles y la filosofía no es útil. Y justamente ahí va porque si fuera útil ya tendría un conocimiento concreto y no te estaría haciendo preguntas, porque hasta la filosofía misma se hace preguntas ella misma. Entonces, ¿cómo puede ser útil una disciplina que todavía no terminó de construir su esencia? Es como que siempre estamos construyendo la filosofía desde distintas miradas. Entonces, qué locura esto, ¿no? Del hombre siempre buscar lo concreto, lo definido, lo cerrado y lo útil. Porque en definitiva se supone que la ciencia en general no apunta a eso, sino a dejar más preguntas que respuestas, ¿o no? ¿Es así? Claro, sí. O sea, te dejas respuestas. Pero dentro de esas respuestas sigue habiendo más dudas. Sigue más dudas. Hay un movimiento continuo de las preguntas y las dudas. Estuvimos consultando también en un portal de filosofía que se llama Enséñame de Ciencia, y estuvimos consultando sobre cuáles son los libros de filosofía más interesantes, más aclamados, más criticados y más polémicos del momento. Y este artículo fue propuesto el 16 de septiembre y pone 5 libros. Uno que se llama Ética Nicómaco, que si no me equivoco que es de Aristóteles. Sí, El Banquete, que es de Platón. Tate no sé cuánto. Leviatán. Sí. Y el otro que se llama El Discurso del Método, de un filósofo muy reconocido que, bueno, lo conocerán todos, que es Descartes. Para vos, ¿qué opinás de estas cuestiones de poder decir que este es el camino central de la filosofía? Estos son los libros más buscados. Quizás porque tuvieron más prensa en la facultad de las universidades. Claro, sí, en el momento. Capaz que en el momento en el que surgieron esos libros tuvieron mucho interés. Y también sigue siendo algo muy subjetivo. Porque, por ejemplo, a mí me interesa más Sartre, y me interesa más San Agustín, y me interesa más Santo Tomás que leer El Banquete de Platón. Bien. Pero porque son temas que a mí me interesan, son temas que desde mi punto de vista, por ejemplo, El Banquete habla un poco más de cuestiones políticas, ¿no? Que no dejan de ser interesantes, pero a ver, decir que es una de las más importantes o las más centrales para estudiar filosofía, no lo considero. Hay filósofos que nadie tiene conocimiento, hasta bueno, hablando de filósofos catamarqueños, hay profesores que tienen escritos mucho más interesantes que otros filósofos, pero eso depende de cada uno, de cómo te tome a vos. Nosotros, al ver profesores que escriben y leerlo a los profesores, al estar escribiendo desde Catamarca, uno se siente más identificado con su vida cotidiana. Entonces, como que los toma más. Bien. Tiene más recepción por ese lado. Bien. En vez de a Platón lo vemos desde lejos, a Aristóteles también lo vemos desde lejos.
Depende mucho, no sé si etiquetar así, justamente sería muy poco filosófico. Claro, sería muy poco, sería como muy contradictorio si la filosofía hoy decidiera poner estos cinco libros como los mejores, los más buscados, los más polémicos. Leviatán, si no me equivoco, tiene que ver con una cuestión del Estado, discurso sobre la aproximación de lo que conocemos del Estado, el discurso del método vendría a ser algo como que fue muy usado para entender el pensamiento lógico, sí. Bueno, muchas otras cuestiones. ¿Vos cuál sugerís para alguien que quiere muy desde el cero empezar a leer y aprender sobre filosofía? Contame tu experiencia, cómo fue con... Sí, mira, a mí me pasó que yo no leía nada de filosofía. Imagínate que yo me iba a ir a La Rioja a estudiar teología y religiones comparadas, porque me encantaba esa, pero no para ser mi obispo, Claro. Religiones comparadas de todas las religiones, es como que me interesaba eso. Y cuando vine, no se me dio para ir a La Rioja, me vine para acá y lo primero que vi fue filosofía. Claro. Me mandé en filosofía y no conocía nada de filosofía. Entonces, es más, creo que en el cursillo nos dieron un texto de Luis Franco, que era su biografía, que es cortita, y que nos mostraban cómo él interpretaba su vida y cómo él se explicaba a sí mismo su vida, ¿no? Entonces, a ver, para mí hay que empezar con libros fáciles o con videos, porque justamente tienen que ser videos o libros que despierten tu interés en cuanto a estas cuestiones que te estaba diciendo antes, ¿no? Me gusta más pensar el tema de la muerte, o me gusta más pensar este otro tema, y de ahí partir. Vamos a ver estas cuestiones muy interesantes. Hablar de la muerte, hablar de la vida, no son cuestiones propias de la filosofía. Sí son cuestiones propias de la filosofía, pero para que ustedes vean que dicen que la filosofía como que está en otro lugar o como por ahí no tiene aplicaciones prácticas, pero que ustedes no lo crean, en la Argentina, en la realidad política en la que vivimos, nuestro país hace poco adhirió a la ley de la interrupción legal voluntaria del embarazo. Y se empezaron a discutir un montón de cuestiones sobre qué es la vida, qué no sería vida, y aparecieron los que por un lado defienden los que están a favor y los que están en contra. Entonces como que sí, la vida cotidiana tiene que ver con todas estas cuestiones. Hay aparecen esas posturas filosóficas, ¿no? Porque al fin y al cabo, por ejemplo, si vamos a la cuestión del feminismo, esta cuestión de que la mujer no nace sino que se hace, es una cuestión de Simone de Beauvoir, que fue una filósofa, bueno, ahí entre novia y no de Sartre. Hay una cuestión subjetiva. Sí, hay una cuestión ahí también muy subjetiva. ¿Ves que todo es subjetivo en esta vida? Sí. Es interesante pensarlo así, porque si le encajamos la filosofía en algo, es aburridísima. Claro. La filosofía en ese sentido es muy divertida, te entretiene mucho, porque siempre que vos te encajás te molesta y vos tenés que hacer otra cosa siempre, estás en constante movimiento buscando cosas. Es como que uno, en el sentido podríamos decir, y esto me surge ahora de la nada, que nunca llegamos a completarnos como filósofos, o no podríamos llamar a esos filósofos porque estaban en curso. Y terminaron estando en curso, porque muchos de los filósofos se mueren escribiendo sus textos a la mitad o llegan muy poco, entonces es como que... Marx, que es muy leído hasta el día de hoy y se formuló toda una teoría y todo lo demás, murió pobre y escribiendo y no terminó de escribir y salen textos inéditos y como vos decís, son personas que en determinadas circunstancias de su vida escribieron esto, pero no estaban finalizando. Muy interesante. ¿Vieron que en Catamarca podemos hacer filosofía catucha? Continuamos con algunas preguntas. Bueno, esta que había hecho es definida como una actividad humana, está relacionado con un alto grado de saber. Y en esta época no se considera como una aspiración necesaria. ¿Qué opinas de esta expresión? La sacamos de un portal. Creo que esta cuestión de aspiración necesaria, a ver, yo por cómo lo interpreto, ¿no? Tiene que ver mucho con qué vamos a estudiar. Yo creo que eso es lo que a uno siempre aspira, ¿no? A ver, ¿qué voy a hacer cuando sea grande, ¿no? Muchas de las cuestiones, por ejemplo, muchos de los chicos van a filosofía porque no pueden estudiar otras carreras. Claro. Usualmente suelen relacionar psicología con filosofía, cosa que hay muchas cuestiones distintas ahí de por medio. Y bueno, una vez en el cursillo tuvimos, creo que también en el primer año, una chica que estudia contabilidad, pero se pasó a filosofía porque no podía irse a Córdoba.
Entonces era como todo un diferente y no sé qué. Necesario, eso de aspiración necesaria, en cuanto a aspiración como, a ver, si pensamos que lo que aspiramos es a eso de lo que pensamos ser en un futuro como profesionales, también es algo que es subjetivo, porque por ejemplo todos cuando nacemos o cuando vamos introduciéndonos en los niveles de formación, nos vamos dando cuenta de que queremos ser médicos, queremos ser esto y lo otro, pero no nos preguntamos si queremos ser filósofos. A ver, sí, en ese sentido, si nosotros decimos que no queremos un mundo estanco, ¿no? Un mundo que vuelvan a todos esos tiempos de antes, en los cuales siempre estuvieron centrados en una sola teoría y siempre se basaban en una sola cuestión para encasillarnos, ¿no? En un solo pensamiento, en un solo paradigma. Si no queremos eso, entonces la filosofía es la profesión más necesaria, es la aspiración más necesaria que podemos tener. Porque justamente, si queremos incomodar a los otros, que constantemente lo estamos haciendo, y capaz que se note más en nuestra adolescencia, que es como que nos vamos contra los valores que nos enseñan nuestros padres, es una aspiración necesaria en ese sentido, porque necesitamos estar constantemente en movimiento, en búsqueda de justamente ese conocimiento que vos sacaste de Aristóteles. Entonces, a ver, para las demás personas quizás no lo vean como una aspiración necesaria porque dice, bueno, profesor de filosofía, te vas a morir de hambre. Y cómo esas aspiraciones hoy en día tienen que ver con el ideal económico. Yo estuve viendo el otro día un artículo de Clarín que me pareció nefasto. Fíjate en la UBA, o sea, carrera de la UBA que podés estudiar donde ganas más de 200.000 pesos por mes. O sea, imagínense si el diario de mayor circulación y el más influyente del país inspira a los jóvenes a elegir una carrera universitaria por el monto que puede ganar por mes, es realmente un abuso del poder. O sea, porque si saben que son medios de comunicación no pueden poner algo así. Se supone que, bueno, no tiene nada de malo tampoco aspirar a tener dinero, ¿no? Sí. Y también viene de los padres, ¿no? Los padres ellos quieren que vos hagas, ¿no? De grande, a veces seguir en lo de ellos o justamente tener algo bien económicamente. Yo creo que lo que se pierde mucho de vista es esta cuestión de lo que a uno le hace bien, de las motivaciones que tiene cada uno, porque yo creo que uno sin motivaciones no puede llegar muy lejos. Por ejemplo, yo siempre estoy pensando, soy persistente en esa cuestión, antes de meterme en filosofía, de que, a ver, yo quería mejorar la educación. En Belén, por ejemplo, ¿no? Yo quiero mejorar la educación y más que nada mejorarla más para el norte, que siento que la filosofía no debe llegar ahí porque debe haber muy pocos profesores de filosofía ahí en Belén. Claro. Debe haber 2, 3, no debe haber más. Ojalá no quisiera. Claro. Y no hay encuentros para hacer filosofía ahí en Belén. No. Ah, bueno, después te voy a comentar algo sobre eso. Bien. Hacerme acordar de Perfecto. La verdad que en el interior provincial, bueno, si acá apenas tenemos espacio, no me quiero ni imaginar que allá en el interior solamente directamente no nada. Además de que ya de por sí la docencia es como lo vemos como algo malo, no lo vemos como algo que no queremos. Yo no quería ser docente y ahora es lo que más quiero. Me cambió la mentalidad mucho esta cuestión de ingresar en la universidad y ver ese otro mundo que había, ¿no? Claro. Y ya de por sí es como que en la universidad trato de mantener ya una posición crítica. En tanto me meto en ese mundo, pero no me quiero quedar ahí. Quiero, siempre y cuando pueda hacer una crítica, ¿no? Pero tampoco irme tan lejos porque, bueno, ya sabemos cómo son las cuestiones en la universidad, de que si tienen que sacar, te sacan. Entonces no quiero llegar a esos extremos, pero sí, en cuanto puedo poner una posición crítica, la pongo. Creo que eso también debería suceder en todas las carreras, ¿no? Porque a pesar de que se diga que filosofía es todo subjetivo y no sé qué, dentro de la universidad hay lineamientos también, que a veces te limitan a ciertas cosas. Te limitan a ciertas cosas y bueno, es como que uno dice, ¿y esto es filosofía o no es filosofía? Al fin y al cabo lo que terminas dándote cuenta después, porque vos no es que te vas a estresar y te vas a hacer la cabeza solamente por una sola postura, es que hay distintas posturas. Entonces, justamente la carrera de filosofía es muy entretenida, como decía antes, ¿no? La filosofía es muy entretenida porque ves profesores que se contradicen entre ellos, cosas muy distintas, cosas muy diversas, todos con hace no mucho tiempo Foucault era uno de los más consultados, así 100%, ¿no?
todo era el cuerpo, el panóptico, los palabras dispositivo. Y había todo un conjunto de profesores que escribían libros y desarrollaban esta línea de investigación de Foucault. Hoy esto ha mutado, me parece, hay nuevos, hay diferentes líneas seguramente, porque la filosofía no se puede quedar en un solo lugar ni en un solo, no puede quedar estanca. Claro, exactamente. Bueno, como para ir haciendo una conclusión de todo lo que hemos hablado, para aquellas personas que deseen introducirse al mundo de la filosofía, ¿qué consejos les darías? ¿Qué sería adecuado que vean o que los tengan en cuenta? A ver, introducidos ya están. El tema es ahora de hacerse consciente de que están introducidos en la filosofía. Muy interesante lo que acaba de decir, muy interesante. Entonces, yo creo que hay que encontrarlo en las pequeñas cosas, ¿no? Intentar de ver a dónde está, buscarla a la filosofía, no buscar ese conocimiento filosófico. Yo, por ejemplo, lo había encontrado en videos de Darío Zeta, no sé si lo conoces. Bueno, yo veía mucho el programa de Mentira a la Verdad, ¿no? Nunca lo había visto, nunca lo conocí. Entonces él como que lo planteaba de una forma bastante interesante, que a mí me atrapaba mucho y me llevaba a pensar muchas cosas. Yo tuve la oportunidad de conocerlo en Córdoba cuando fuimos a un congreso de gubernamentalidad y biopolítica. Y él estaba en el mismo hotel donde estábamos nosotros, había un Zoom y él estaba haciendo fotografía. Bajé y no me lo esperaba yo encontrármelo a él, porque él era como que el cierre, era en Córdoba. Bajé, el tipo más humilde del mundo, me dice: ¿qué estás haciendo? ¿Estás estudiando? Qué bueno, qué bueno, y te deseo mucha suerte cuando empecé a estudiar filosofía, porque de una vez que vos te metas ahí, después de ahí no se vuelve más. Muy humilde. Bueno, me quedó esa palabra y dije: sí, la verdad que hay que tener bastante, ser muy osado como para meterse, pero no es imposible, digamos. Claro, no, y además, como dije, ¿no? Si vamos a este planteamiento de que no solamente los filósofos, esos sabios, que no tenemos Platón, Aristóteles, no es necesario que leas esos para estar en la filosofía. Uh-huh. Puedes leer otros puntos de vista y que te lleven a hacer filosofía. Capaz que ya lo estás haciendo, pero justamente no sos consciente o no te das cuenta de los parámetros o desvalorizar lo que vos haces a partir de lo que están, de lo que te dicen los demás o no sé, sobre las cuestiones que tiene cada uno, sobre las dudas de decir: ¿estoy en la filosofía o no estoy en la filosofía? Si un video te hace pensar, o si algo tenés dudas sobre algo, averigua, y en algún punto vas a llegar a la filosofía, porque vos vas a encontrar conocimientos concretos, ¿no? Sobre alguna pregunta. Por ejemplo, te va a preguntar qué es Dios, no, una pregunta básica. Entonces vos vas a buscar qué es Dios, vas a ver el cristianismo, vas a ver otros lados, y vas a caer, por ejemplo, en Santo Tomás. Listo, ya estás en un filósofo. Y así con cada cosa. Siempre vas a encontrar un punto en esas preguntas como muy básicas, donde va a llegar siempre en el filósofo. Pero se trata de siempre estar buscando, ¿no? De ser curioso y nunca dejar las cosas cerradas en tu cabeza. Seguir buscando más. La curiosidad es un elemento muy importante para introducirse al mundo de la filosofía y saber que cuando uno encuentre algo definitivo, después van a aparecer más preguntas y no se cierran, porque se abre más a la posibilidad de preguntar más. Andrés Chanampa, estudiante del profesorado de filosofía de la UNCA, muchísimas gracias por acompañarnos en este conversatorio específico, donde lo estamos por llamar Filosofía Catucha, donde vamos a conocer a la gente de nuestra provincia que lee filosofía, que hace filosofía. Ya, bueno, aprendimos algo nuevo, todos estamos dentro de la filosofía, pero tenemos que ser conscientes de ello. Y bueno, lo invitamos a participar con textos, con temáticas que en un futuro él pueda a su alcance, a su tiempo, si él quiere desarrollar algún tema específico y si él quiere invitar a alguien, también lo puede hacer. El espacio está abierto para que también ustedes puedan formular sus preguntas y también puedan conocerlo. ¿Tenés redes sociales? ¿Tenés Facebook? Facebook nomás. Facebook, sí, Andrés Chanampa. Andrés Chanampa. Si alguien quiere hacerle una pregunta, sugerir una amistad, enviar una solicitud de amistad, bueno, y consultar un poquito más, también lo pueden encontrar en el grupo de Facebook, que ya te lo voy a pasar para que te agregues. Y bueno, y ahí estamos cargando toda esta conversación. Hemos llegado al final de este conversatorio. Hemos aprendido muchas cosas muy interesantes y la verdad que nos vamos con mucha información. Hoy hemos hablado de la filosofía, nos hemos introducido en un tema muy complicado, pero a su vez muy bueno, muy lindo, con muchas cuestiones por seguir deconstruyendo, no sé, por seguir investigando.
nos hace falta y mucho en los tiempos en los que nosotros estamos. Así que este pequeño espacio propuesto por nuestro grupo está abierto para seguirse produciendo. Agradecemos a todas las personas que nos acompañaron, que siguieron la entrevista, y mi mayor agradecimiento a la gente de este espacio Pura Vida que nos presta todos los sábados para desarrollar las actividades. Nos encontramos el próximo, que no me acuerdo si es 25 de septiembre, el último sábado del mes, con otro conversatorio que ya vamos a estar adelantando. Y bueno, si también quieres generar algo para el próximo sábado, estás súper invitado, dependiendo de la disponibilidad de cada uno. Así que bueno, hemos llegado al final y muchísimas gracias por acompañarnos, y nos estamos encontrando nuevamente a través del grupo de Facebook del Grupo Elementos. Saludos.